Bueno, pues bienvenidos a los que nos acompañan hoy presencialmente en la sala Valle Inclán del Círculo de Bellas Artes y sobre todo a las personas, sobre todo digo porque son más, a las personas que nos ven por streaming desde sus casas. La verdad es que ayer, una vez analizados los datos de seguimiento de la primera jornada del Congreso, estamos muy satisfechos porque tanto la mañana como la tarde superaron las 700 personas, los 700 usuarios que vieron las conferencias, lo cual pues, es una muy buena cifra y la verdad es que también desde el punto de vista de la calidad estamos muy contentos y los debates que se generaron ayer fueron una magnífica forma de empezar un congreso tan interesante como este. Quiero recordar algo que ya dije ayer. En primer lugar, para las personas que se desplacen aquí en el Círculo de Bellas Artes, que no dejen de ver la pequeña exposición que los alumnos y exalumnos de nuestra Escuela Sur han realizado justo a la entrada de la sala Valle Inclán, una instalación, en primer lugar, a cargo de Alexandra Kuhn, que ilustra de algún modo a través de un vídeo muy sugerente el capítulo 6 de la Fenomenología del Espíritu y en particular la sección de la Bildung. Y, por otra parte, un proyecto realizado en el taller de poesía llamado Scardanelli, en homenaje a ese último Hölderlin y a los poemas de la locura. Una intervención sin duda muy interesante y quiero agradecer de nuevo a nuestros alumnos de Sur que la hayan realizado. Bien. Voy a pasar directamente a leer mi texto, que se titula Contra la nostalgia, Hegel huyendo de Hölderlin. Es un texto que analiza la producción poética de Hegel de una manera, en cierto modo, sistemática y atendiendo a las relaciones con Hölderlin, ¿no? La verdad es que yo siempre había sentido cierto interés, no solo por el Eusis, evidentemente, que siempre fascinaba y fascina a todos los estudiantes cuando se explica en clase, sino también por esos otros fragmentos poéticos de Hegel, como esa famosa poesía a su perro, siempre me habían parecido curiosas y tengo que agradecer que me animara a investigar estos temas de una manera más sistemática a un compañero de la Universidad Autónoma, profesor de Teoría de la Literatura, Mauro Jiménez, que me invitó, me insistió para que emprendiera esta tarea que hasta donde yo sé pues no ha sido realizada, al menos desde esta perspectiva y con este propósito, ¿no? Así que paso a leer por razones de tiempo y luego pues, podemos debatir sobre lo que aquí propongo. En un congreso que pretende analizar las relaciones entre Hegel y Hölderlin, y más en general los vínculos entre filosofía y poesía, una aproximación a la obra poética del autor de la Fenomenología del Espíritu parece sin duda pertinente. Además, desde un punto de vista estructural, en el marco del Congreso, esta contribución aspira a constituir una suerte de contrapunto o complemento a las diferentes ponencias que han puesto y pondrán de relieve el fuerte alcance filosófico de toda la obra poética hölderliniana. Por tanto, en lo que sigue, analizaremos la producción poética de Hegel, toda ella comprendida entre los años de Berna y Frankfurt. Veremos que no solo el Eusis, su poesía más conocida, sino todas las composiciones poéticas de Hegel tratan el tema de la posibilidad de una reconciliación entre naturaleza y espíritu, superando las dicotomías de la filosofía kantiana. La decisiva influencia de Hölderlin y la posibilidad de una fuga hacia lo irracional, son los motivos principales que inducen a Hegel a escribir en verso. Pero estos dos factores son, asimismo, las principales causas del abandono, o si se quiere, de la fuga de la poesía por parte del autor de la Fenomenología del Espíritu. Por eso he titulado así Contra la nostalgia, Hegel huyendo de Hölderlin. La producción poética de Hegel es escasa en cuanto a su volumen y además muy concentrada por lo que respecta a su extensión temporal. Como ya escribió Rosenkranz, se reduce a 3 poemas y 3 fragmentos de poema escritos entre 1796 y 1800 y correspondientes, por tanto, como se ha dicho, al final de la época de Berna y a la época de Frankfurt. Ninguno de ellos fue publicado y la mayor parte quedó en una fase de esbozo.
Por su extensión, su calidad literaria y su grado de ejecución, sobresale entre todos Eleusis, dedicado a Hölderlin y fechado en agosto de 1796. Entre diciembre de 1798 y 1800, Hegel escribió otros 2 poemas. Poema a su perro, fechado en agosto de 1798, y de un poema a la naturaleza, que lleva la fecha de 12 de diciembre de 1798. También se han conservado 3 borradores, uno de ellos que comienza con el verso «Contra las olas incesantes del torrente», está fechado con precisión, el 21 de agosto de 1800. Un segundo fragmento, que empieza por el verso «La primavera amenaza, urge a la vida ahí fuera», está escrito en algún momento sin precisar del año 1800, al igual que el último esbozo, un poema ceremonial a las princesas de Hessen-Homburg. El tema central de la mayor parte de estos poemas y fragmentos es la contraposición entre naturaleza y espíritu, así como el ensayo de diferentes modos de reconciliación entre estas 2 esferas, que habían quedado radicalmente escindidas en el dualismo kantiano. La mayoría de estas posibilidades de síntesis se volverán pronto insuficientes o incluso inaceptables para el propio Hegel, que renegará de muchas de las concepciones filosóficas expresadas en sus poemas. Es posible que también por ello el filósofo limitara su producción poética a este corto periodo y no volviera en los 31 años de vida posteriores a 1800, que se sepa, a cultivar el género. Esto al menos es lo que parece indicar el rastro documental. También la influencia de Hölderlin, el gran amigo y referente de estos años, una clave decisiva del contenido y la forma poética de estos escritos de Hegel, pronto se volverá para él, tras su progresiva caída en la locura a partir de 1802, 1803, 1804, según como se quiera ver, un doloroso recuerdo. Como se ha apuntado, la decisión de Hegel de escribir poemas, una mezcla de elementos filosóficos, formales y biográficos, se debió a los mismos factores que le condujeron a abandonar la poesía y más propiamente a querer escapar a lo largo de toda su vida de esa producción poética suya. En este sentido puede decirse sin exageración que toda la obra madura de Hegel puede explicarse como una fuga de Eleusis, y por tanto una fuga de Hölderlin, que la inspiró. Esta es la tesis de Kelly en su libro publicado en 1978, titulado bien significativamente Hegel's Retreat from Eleusis, la retirada o la huida de Hegel de Eleusis. El titánico sistema hegeliano, impresionante por su ambición y coherencia, en el que acontece la consumación de la filosofía, como sostendrá Heidegger, y tenemos aquí a Arturo Leite, nada más y nada menos, me da casi vergüenza decir esto, podría explicarse en su totalidad, según este estudioso americano, como una retirada, como un deseo del autor de la fenomenología de huir de un pequeño poema de 2 páginas, publicado por Rosenkranz 13 años después de la muerte de su autor. Esta desproporción aparente entre una causa tan nimia y su presunto gigantesco efecto debe ponernos en guardia ante estos versos 100 veces interpretados, 1000 veces comentados por los Hegel-Kenner de todo tipo y condición. ¿Qué misterio encierra esta poesía dedicada a la inefabilidad de los misterios eleusinos? El libro de Kelly, por cierto, no responde a esta cuestión, no la afronta. De hecho, apenas habla de Eleusis. Pero tan solo con su título nos introduce en la sospecha de que la presencia latente de este poema juvenil corroe, como una infección nunca superada del todo, las sólidas y grandes obras hegelianas de madurez. Si el sistema de Hegel es en verdad una fuga de Eleusis, entonces es la fuga de una fuga. De hecho, el poema ya de por sí puede considerarse una huida y en muchos sentidos. Voy a analizar al menos 4 sentidos en que se puede desglosar esta concepción de Eleusis como una fuga. En primer lugar, desde el punto de vista biográfico, es el documento que da fe de una voluntad y una esperanza de huir, de cambiar de vida y de condición. De hecho, como es bien conocido, la poesía fue escrita para celebrar la noticia de que por fin, en agosto de 1796, Hegel tenía la posibilidad de abandonar la odiada mansión del capitán von Steiger en Berna para trasladarse a Frankfurt, junto con su amigo Hölderlin, que de hecho había sido el principal responsable de que le contrataran en la preciosa mansión de los Gogel
en Rosmarktplatz, como atestiguan las cartas de la época. La doble alegría de Hegel por abandonar la penosa vida de Suiza y por reencontrarse con su mejor amigo inspiran la escritura del poema y explican la dedicatoria a Hölderlin. Muchos estudiosos han argumentado que el poema fue enviado por carta al amigo, lo que explicaría algunas asombrosas coincidencias entre estos versos y los de la elegía Pan y Vino. Sin embargo, la mayoría coincide en que Hegel, según todos los indicios, no envió el poema, que debe ser considerado, por tanto, como un borrador. Esta, por ejemplo, es la tesis, entre muchos otros, de Félix Duque. Lo guardó para sí, probablemente, como recuerdo de la perspectiva y la esperanza de días felices. Eleusis representa, pues, el testimonio de esa fuga en la biografía hegeliana, un cambio de residencia con fuertes implicaciones en la mutación de su pensamiento, aunque hoy en día la crítica tienda, con razón, a subrayar la continuidad entre las etapas de Berna y Frankfurt y a minimizar la importancia de la diferencia de influencias que marca cada periodo. Pero si entramos ya en el análisis de los versos, vemos que a la alegría por este reencuentro motivado por la huida se suma de forma recíproca el dolor por la lejanía de los días felices transcurridos con Hölderlin en el seminario de Tubinga. Cito Eleusis: «Tu imagen, amado, aparece ante mí y el placer de los días huidos, mas pronto los apartan las dulces esperanzas de volver a vernos». Fin de cita. Los días huidos, pasados para siempre, son tildados de felices. Y, sin embargo, las narraciones de la etapa tubinguesa relatan la disconformidad de Hegel y Hölderlin junto con el tercer compañero, 5 años más joven que ellos, Schelling, ¿no? Y se podría añadir a Isaac von Sinclair y a tantos otros, con los anticuados métodos de enseñanza y de evaluación del Stift, con el modo de vida que allí llevaban, con el intento por parte de lo que llamaron la fe degenerada, de profesores como Storr, de conciliar kantismo y cristianismo, con las reacciones de las autoridades del seminario e incluso del propio ducado frente a la Revolución Francesa. Hasta tal punto se encontraba Hegel a disgusto en el Stift, que durante el último año apenas lo pisó, alegando problemas de salud sobre cuya autenticidad los maestros y preceptores albergaban serias dudas. Como se infiere de una carta de Hölderlin a Hegel, este ni siquiera se planteó solicitar un puesto de repetent en el seminario al acabar los estudios, dado que le habría sido difícil ejercer su labor, y esta es una cita tremenda, ejercer su labor educativa de resucitador rodeado de tantos enterradores. ¿Por qué, por lo tanto, el mismo Hegel que había escapado de ese ambiente funerario añora, algunos meses más tarde, el placer de los días huidos de Tubinga? Puede que se trate de un topos literario, de una mera convención para expresar su alegría por el reencuentro próximo. Sin embargo, antes de proseguir, es preciso recordar que durante su estancia en el seminario, Hegel vivió los emocionantes acontecimientos de la Revolución y las consecuencias de la Revolución Francesa, y que participando activamente en un club de tendencia girondina que se formó entre los profesores y estudiantes con simpatías francófilas, soñó la exportación de esas mutaciones a su lado del Rin, dejando innumerables muestras en sus cuadernos, en sus diarios, en los testimonios de sus compañeros, de una inquebrantable esperanza en un próximo cambio político y social, también en Alemania. Los días huidos, para quien escribe en agosto de 1796, son también los días del compromiso activo, ilusionado y sin fisuras con el proyecto revolucionario. Tras la interrupción por parte del directorio de las ayudas a los revolucionarios alemanes y sobre todo tras la experiencia del terror y la clara muestra de ávido expansionismo belicista por parte de la joven Republik, Hegel podía considerar que los días de aquel entusiasmo que la libertad infunde por todas las venas de un ser vivo habían huido para siempre. Sin embargo, es preciso señalar que este pesimismo de 1796 sobre las posibilidades de difusión europea del movimiento revolucionario francés se trocaría al año siguiente, en 1797, en todo lo contrario, en una esperanza de cumplimiento de las promesas de los dos antiguos compañeros. De hecho, con la firma del Tratado de Campo Formio, con la ocupación de la ciudad de Maguncia por parte de los jacobinos alemanes como Georg Forster y sobre todo el Congreso de Rastatt, al que asistió Hölderlin como acompañante de su amigo, el ministro Isaac von Sinclair, se abrían nuevas perspectivas para un rápido cambio de los acontecimientos.
Pero este breve repunte de entusiasmo revolucionario en los dos amigos es posterior a la redacción de Eleusis, que por lo tanto debe entenderse también como la lamentación por la pérdida de ese clima de inocente y pura exaltación que había invadido el Stift ante la noticia de los acontecimientos en Francia. Pero esta nostalgia hacia las esperanzas de un proyecto político frustrado no es, ni mucho menos, la única fuga de la que habla Eleusis. En los versos iniciales, Hegel se pierde en la imaginación del reencuentro con Hölderlin. Este encuentro soñado es a la vez físico, a través de, cito, un abrazo largo tiempo anhelado y fogoso, algo que hoy en día echamos tan de menos, ¿no? Estos abrazos largo tiempo anhelados y fogosos, pero al mismo tiempo espiritual, es decir, la búsqueda de, cito, la dicha de la certeza, de hallar más firme y madura la lealtad a la antigua alianza, la alianza sin ningún juramento sellada, de vivir solamente por la libre verdad y nunca, nunca hacer las paces con el dogma que opinión y sensación cordial regula. Kelly ha ironizado sobre la inmadura tozudez de ese nunca, nunca, que por cierto también por su contexto me recuerda terriblemente unos versos muy famosos, escritos 10 años después por Alessandro Manzoni en su poesía In morte di Carlo Imbonati. Pero el punto central de estos versos de Eleusis se halla en la otra palabra repetida, también casi con la pesada insistencia de un mantra o de una letanía. Alianza, alianza. Sobre el significado de esa alianza sin juramentos han corrido auténticos ríos de tinta, sobre todo a partir de la interpretación de Jacques Dont, según la cual se trataría de una encubierta referencia al Bund de la francmasonería. Frente a esta teoría, es mucho más probable, en mi opinión, que esta expresión evoque un texto fundamental en la formación del joven Hegel, el Julio César de Shakespeare, en el que Bruto se hacía portavoz de esa virtus estoica, sobria y viril sobre la que descansa la libertas republicana. El joven Hegel había quedado profundamente impresionado por el drama shakespeariano, hasta el punto de que el primer texto que se conserva de la época del Gymnasium, la Unterredung zwischen Dreien, emula y revisa la letra y el espíritu de esa obra. La referencia en Eleusis a la libertad de los antiguos romanos casa perfectamente en el contexto de la nostalgia por los días de compromiso con la revolución. De hecho, esta, en múltiples elementos simbólicos, institucionales y artísticos, se había esforzado por instaurar un vínculo con la historia de la República Romana, a la que consideró como modelo y precursora, como refleja la conocida frase de Saint-Just: el mundo está vacío después de los romanos, pero su memoria lo llena todavía y aún profetiza la libertad. Que los revolucionarios sean de nuevo los romanos. La verdad es que la coincidencia con el texto de Shakespeare es total, ¿no? Leo brevemente el pasaje de Shakespeare que creo que inspira esta cuestión del juramento, ¿no? Dice, es Bruto el que está hablando, ¿no? No, nada de juramento. ¿Qué mejor lazo que el de los secretos romanos que han dado su palabra y que no la burlarán? ¿Ni qué otro juramento que el compromiso de la honradez con la honradez para realizar esto o sucumbir por ello? Juren los sacerdotes y los cobardes, y los hombres recelosos, decrépitos, corrompidos, y las almas que en sus padecimientos buscan sendas torcidas. Juren en pro de malas causas aquellos miserables que inspiran dudas a los hombres, pero no manchéis la clara virtud de nuestra empresa ni la inquebrantable altivez de nuestros ánimos con el pensamiento de que nuestra causa o su ejecución necesitan ser juradas, siendo así que cada gota de la sangre que cada romano lleva, y lleva noblemente, sería culpable de bastardía si él quebrantara la más leve parte de promesa alguna que hubiese hecho. Por cierto, es preciso notar que el joven Hegel recibió su conocimiento de la historia romana a través de la literatura latina y no tanto en libros de historia o de derecho. En ese sentido, incluso en la obra que marca el tránsito de la época de formación a la de madurez, la fenomenología del espíritu, puede rastrearse una constelación conceptual romanitas a partir de las influencias de poetas y comediógrafos latinos, en especial Horacio y Terencio.
Por todo lo dicho, el recuerdo de los días huidos presente en Eleusis significa también la vuelta a esa etapa primigenia de la historia política, el mundo grecorromano, que no solo los revolucionarios, sino también enteras generaciones de intelectuales alemanes habían tomado como modelo y que Hegel y Hölderlin elogiarán desde múltiples puntos de vista y no sin evoluciones en numerosos lugares de sus obras. La nostalgia de un pasado soñado puede ser mucho más fuerte que la de un pasado vivido. De hecho, la evolución filosófica de Hegel puede ser entendida, en cierta manera, como el esfuerzo por dejar atrás esa nostalgia, por reconocer la inviabilidad de un proyecto político basado únicamente en una fuga a lo originario, a la imitación de una antigüedad prototípica. Los dos amigos de Tubinga entenderán cada vez más su tarea en relación con el pasado grecorromano, cada vez más griego y cada vez menos romano, como comprensión de las insuficiencias de un modelo que es preciso retomar, pero perfeccionándolo y traduciéndolo a las circunstancias actuales. Y ayer salió varias veces en el debate como tampoco en Hölderlin puede, si se lee atentamente los textos, incluso el Hiperión, puede hablarse propiamente de una nostalgia como tal, ¿no? Una nostalgia de Grecia. El sueño de volver a hablar con el amigo Hölderlin de los proyectos políticos de transformación de la sociedad, así como la referencia a una antigüedad soñada en cuanto a modelo de sociedad, es por lo tanto lo que inflama la emoción de Hegel, que se deja transportar por este deseo al borde de la inconsciencia. Cito: «Ahora con la inerte realidad pacta el deseo que ligero a través de montañas y ríos hacia ti me llevó, mas un suspiro anuncia, presto, de ambos la discordia, y con él huye el sueño de dulces fantasías». La segunda huida que se narra en Eleusis es la de este sueño, que se desvanece tras una momentánea conciliación de la realidad y del deseo, del ser y del deber ser. Mutatis mutandis, si prescindimos del diferente papel que la razón juega en las etapas de juventud y madurez, estos 4 versos no se distancian mucho en cuanto a su significado del conocido lema de los principios de filosofía del derecho: lo realmente efectivo es racional y lo racional es realmente efectivo. La primera parte de este lema debe entenderse en un sentido regulativo, normativo, teleológico. La acción del hombre en el mundo debe estar encaminada por el propósito de la transformación de lo real hacia su concordancia con los principios de la racionalidad. Si en la ciencia de la lógica se consigue en la idea absoluta el fin de una autotransparencia sin restos de la realidad, en cambio, la acción humana del mundo debe lidiar con la materialidad, con el tiempo y el espacio, con esa testarudez de la naturaleza que, como si fuera el mítico Proteo, no se deja moldar a las exigencias del concepto. Curiosamente, la denominación de Proteo de 1000 formas aparece en otro poema de Hegel, de 1798, dedicado justamente a la naturaleza, en estos espléndidos, en mi opinión, versos. La tristeza embarga a tus amigos, oh natura, tú, Proteo de 1000 formas. La constante irrupción de lo material, de lo corporal, de lo físico, cada vez en niveles superiores del sistema, es la que impide la perfecta conciliación de realidad y racionalidad y posterga esta unión ad infinitum, constituyendo, por lo tanto, el acicate de una incesante actividad de la humanidad por controlar lo incontrolable. Es interesante notar que el joven Hegel confiará a otra poesía de 1798 dedicada a su perro el mismo problema de la relación entre el concepto y la naturaleza. Este poema comienza con un verso: trazando grandes círculos el perro se escapa por el llano, nosotros su punto de retorno, que sitúa desde el comienzo una posición central de la comunidad humana, espiritual, el nosotros, frente al carácter huidizo, marginal, periférico, incontrolable de la naturaleza. La lucha entre razón e instinto se escenifica en los versos centrales del poema como una contienda violenta entre el perro y su amo. No apto para ecologistas, este poema. Cito: acá la palabra lo arranca del instinto e impone la vuelta del amo. E impone la vuelta al amo. Pero una perra vuelve a atraerlo a la derecha. Quieto, aquí, no hace caso. Te espera el palo. Se me pierde de vista. Se desliza por el seto. La mala conciencia retarda sus pasos. Vuelve. Me rodeas de lejos. Mueves el rabo. Él tiene que
aquí hay una parte borrada, pero se ha sabido que lo que esconde es echar su cagada, literalmente, ¿no? Él tiene que echar su cagada. ¿No habéis visto nunca qué significa tener que? Aquí lo veis, no puede evitarlo. Gimes por los palos, obedece a la llamada del Señor cuando te llama. La violencia del palo y la violencia del concepto, de la palabra imperativa, pero también de la ironía que lleva a Hegel a llamar él a un perro, cuando esta expresión en alemán era una anticuada fórmula de cortesía, como destaca José María Ripalda en su comentario a este poema, son aquí la manifestación de una unificación inmediata y por ello insuficiente entre razón e instinto a través de la ley moral. Contra esta inmediatez, tildada por Hegel con escasa precisión conceptual, precipitación, de la conjunción entre naturaleza y concepto, entre ser y deber ser, deben entenderse justamente algunos de los versos del poema sin fechar y sin titular, escrito por Hegel en 1800, y que comienza por el verso: «La primavera amenaza, urge a la vida ahí fuera». Los versos en cuestión son los siguientes: «Que el espíritu se una, pues, con la natura, pero sin precipitación ni antes de iniciarse, pues a quienes ya se tienen por unidos los separa, aún alta sacerdotisa, tu rigor». De una manera quizás más refinada, poéticamente, pero coincidente en lo fundamental con los anteriores dos poemas, lo que impide en el Eleusis la unificación entre lo deseable y lo real no es ni el palo ni la precipitación, sino el suspiro, correlato físico del anhelo y, por lo tanto, manifestación perceptible de lo natural que hay en el hombre, de su parte animal, psicológica, que nunca se deja acallar por el pensamiento. En el Eleusis, por tanto, el sueño de una reconciliación inmediata de las contradicciones y fisuras que estructuran nuestro mundo se revela falaz y es puesto en fuga por algo tan frágil, pero a la vez tan invencible en cuanto a manifestación de una irreductible singularidad material y mortalidad como un suspiro. El sueño, que pretendía una fuga hacia el amigo a través de la eliminación de los obstáculos físicos que lo separan de él, huye a su vez, se desvanece por imposible. Si negar lo físico, lo natural que hay en el hombre, nos hunde por un momento en el todo de la naturaleza y por lo tanto nos niega como individuos, en cambio el suspiro recuerda inmediatamente al yo que el hombre es. En palabras de Bataille, cito, un animal, es decir, esa cosa misma que niega. Negar la naturaleza es negar el animal que sirve de soporte de la negatividad del hombre. Fin de cita. Y esto es inaceptable para Hegel, para quien sí es cierto que solo la muerte de la naturaleza es la vida del espíritu, o más propiamente, el morir a la naturaleza es la vida del espíritu, también lo es que para efectuar ese asesinato es necesario digerir, como en una lenta masticación, todos los residuos que deja esparcidos la segunda parte de la enciclopedia. Pero, como se ha dicho, es muy probable que, a pesar de su titánico esfuerzo sintético, el método dialéctico desplegado por Hegel no consiga llevar a término esa función sin restos, sino que apunte a ella como una especie de ideal regulativo, como un fin final de suyo inalcanzable. La muestra de ello es al final de la enciclopedia ese tercer y último silogismo que deja abierto el polo de la naturaleza como un gigantesco punto de interrogación como conclusión de todo el sistema hegeliano. Pero volvamos al poema. Una tentación más fuerte que la de la supresión de la distancia física entre él y el amigo invade al poeta filósofo, en este caso Hegel. Una tentación a la que tantos han sucumbido, y muchos, por cierto, en esas mismas fechas. Igual que Leopardi, para quien il naufragarme dolce in questo mare, es decir, el mar de la infinitud, también Hegel se pierde en el dulce océano del cielo estrellado, de la inmensidad que nos hace olvidarnos del yo mismo. Este náufrago a la deriva se deja atraer por el terrible peligro de las sirenas de la intuición. Cito: «Mis ojos se alzan a la bóveda del cielo sempiterno, a ti, oh espléndida estrella de la noche, y de todo deseo, de toda esperanza, el olvido desciende fluyente de tu eternidad. En esta intuición se evapora el sentido. Lo que mío llamaba se evapora. Me entrego a lo inconmensurable. Yo soy en él, soy todo. Solo él soy». Le extraña al pensamiento que retorna, espantado ante lo infinito, y en su asombro no capta de este intuir la hondura.
al sentido acerca lo eterno, fantasía, lo desposa, configura. Fin de cita. La tercera fuga, que nos habla desde Eleusis, es la pérdida del sí mismo en los abismos de la intuición. Estos últimos versos son los que Hegel tachó después de la redacción, quizás arrepentido de este flirteo con la famosa noche en la que todas las vacas son negras, que también salió ayer tantas veces. Sin embargo, este romance, con algunas tesis románticas, no se habría tratado de una aventura inconfesable de un día, de una scappatella, equivalente italiano de la expresión una cana al aire, pero que literalmente significa pequeña huida. No estamos aquí ante una momentánea traición a sí mismo, motivada quizá por la exaltación y el patos de la escritura. En efecto, como ha sostenido Félix Duque, cito, a la superioridad de la intuición intelectual sobre el concepto del entendimiento, seguirá fiel Hegel hasta al menos 1802, siendo el sistema de la eticidad el decisivo punto de inflexión. Fin de cita. Por lo tanto, estos versos tachados constituyen un arrepentimiento, un pentimento, en su sentido técnico-artístico, no de una sola obra, sino de toda una etapa de juventud en la que Hegel, por decirlo de algún modo, no era todavía Hegel. Esta huida hacia un claro panteísmo en el que el gen caipán es llevado hasta sus límites más peligrosos, los de la disolución del individuo en la totalidad inconsciente de la realidad, de todos modos no se encuentra reconducida a su cauce solo mediante la posterior tachadura de Hegel. De hecho, puede decirse que el entero poema constituye ya una lucha encarnizada contra esos versos, un asedio a la tentación representada por esa pérdida de sí en el todo. Lejos de quejarse, como hará Schelling, por la vuelta que necesariamente tras la intuición intelectual de lo sagrado nos devuelve a los horrores del mundo objetivo, Hegel se esfuerza por mostrar cómo esos horrores, si se comprende su desarrollo racional interno y su íntima necesidad, son ya de por sí lo sagrado. Contrario a la idea de toda trascendencia, incluso en su presunta fase panteísta, Hegel sigue apostando por la realidad concreta y por su transformación a través de la acción política. Esta postura queda clara por lo que podemos denominar como la cuarta y última huida del poema Eleusis, que muestra una clara influencia hölderliniana en cuanto a la elección de las palabras, aunque no del mensaje. Tras alabar el entusiasmo que sentiría, percibiría, interpretaría, si pudiera escuchar los himnos del convivio divino, esto es, los ritos iniciáticos de los misterios eleusinos, Hegel sentencia con dureza, cito, «Pero tus salas han enmudecido, oh diosa. Huido está el círculo divino de vuelta en el Olimpo, dejando atrás altares profanados. Del degradado sepulcro de los hombres, huido de la inocencia del genio que aquí los encantaba». Fin de cita. La huida de los dioses, el fin de los ritos eleusinos, la imposibilidad de esa relación inefable con Ceres, es descrita con aparente nostalgia y con una correlativa crítica, es así, sincera, e inspirada probablemente por el poema Los dioses de Grecia de Schiller, de 1788, como sostiene Hayek, hacia los fríos saberes como la arqueología, que pretenden hoy en día sin éxito reconstruir la esencia de esas celebraciones, de esa religión mistérica. Pero esta desaparición no deja al hombre ante el vacío del nihilismo o a la busca de nuevos ídolos materiales o ideológicos a los que deificar. Hegel tiene ya claro que Dios vive en las acciones de los hombres, en el bello vínculo de la comunidad edificada sobre esa fe leal de la que hablan los versos finales. Cito, «Avaros tus hijos no exhibieron, diosa, tu honor por calles ni mercado, lo guardaron en el interno santuario de su pecho. Por eso no vivías tú en su boca, con su vida te honraban. Tú vives en sus gestas todavía. Tú eres el alto sentido, la fe leal, que por ser deidad, aunque todo se hunda, no vacila». Fin de cita. En una especie de Pentecostés pagana, el espíritu de Ceres, una vez que ésta ha huido, se hace comunidad, se hace alianza entre un tú y un yo, entre dos amigos que están deseando reencontrarse. Por ello, ante todo, Eleusis es un escrito político, o mejor dicho, como ha escrito Félix Duque, un escrito polémico, de combate. Frente a la tentación de la supresión de sí mismo en un todo informe, esa huida hacia la intuición de la que hablábamos antes, Hegel propone la información de mundo y de comunidad,
dado que esa acción, esa gesta colectiva, es la única divinidad que cabe construir. Impregnado de una melosa nostalgia romántica, cuando nos enfrentamos a él en una primera lectura, el Eleusis constituye, en cambio, un poderoso antídoto contra toda nostalgia acrítica que pretenda volver a un pasado soñado e irrecuperable. Aparentemente constelado de fugas hacia atrás y hacia el fondo, este poema, como toda la filosofía de Hegel, huye de esas fugas y propone una marcha organizada, constructiva, colectiva, hacia adelante para hacer comunidad. Muchas gracias. Bueno, gracias. No tengo moderador porque ninguno de los otros organizadores del Congreso ha podido estar, pero van a llegar muy pronto. Así que yo mismo pregunto si hay alguna intervención en la sala o en el chat o, pues, desde luego, con mucho gusto la contestaré. Mira. Sí, Turo Leite. También tenemos una pregunta en el chat. Muy bien. Buenos días. Gracias, Valerio, por tu bonita conferencia. Verdaderamente. Ha sido muy, además de ilustrativa, verdaderamente bella. Concretemos de qué Hölderlin se escapa Hegel. Exactamente, bueno, implícito está en toda tu exposición, pero exactamente de qué Hölderlin huye. Si lo puedo plantear así, aceptas así la pregunta. Vamos a ver, ninguno de los dos opta por una nostalgia ni una recuperación del pasado. Lo sostengo yo, es decir, no sé si tú lo compartes, desde luego Hegel no, pero yo sostengo Hölderlin tampoco. Otra cosa es que justamente haya reconstruido ese pasado o esa antigüedad justamente como reconstrucción y, por lo tanto, como una tarea reflexiva para evidenciar que es irrecuperable. Y, sin embargo, persiste una diferencia radical entre ambos. Yo tengo os sugiero una respuesta a mi propia pregunta, claro, pero si quieres, y tú de paso pues puedes decir si compartes a raíz de tu exposición pues lo que señalo, coincidiendo en que esto es común a ambos. Para Hölderlin, una filosofía de la naturaleza es imposible. Para Hegel, no. Y, sin embargo, o precisamente por eso, precisamente porque es o imposible o estéril. Quiere decir, aquello de lo que trate una filosofía de la naturaleza, obviamente, para Hölderlin no sería de la naturaleza, sería de otra cosa. Bueno, yo sugiero que eso de lo que huye Hegel es justamente de una absoluta y singularísima noción, no quiero llamar ni siquiera intuición, porque eso sería, si decimos intuición, sería casi contravendría lo que quiero señalar, de una natura que de ninguna manera se deja tematizar y que, sin embargo, es de la única de la que se puede decir que es, o de la única o a la única que se puede señalar. Esto lo señalo, no sé si lo compartes, si quieres a lo mejor contestar tú de otra manera a la pregunta que yo me he contestado y, bueno, por entrar en diálogo contigo. De nuevo, gracias por tus bellas palabras. Gracias a ti, Arturo, por esta magnífica pregunta. Estoy completamente de acuerdo contigo, completamente, y creo que lo he expresado de algún modo en la conferencia, ¿no? Es decir, estoy de acuerdo contigo también para Hegel, y de hecho en un poema de los que he citado, uno de los del año 1800, explícitamente se refiere a la naturaleza como ese proteo de mil formas, ¿no? O sea, yo creo que la diferencia es muy sutil y creo que la has planteado de manera impecable.
Creo que también para Hegel, de alguna manera, no es posible completar una filosofía de la naturaleza, ¿no? O dicho de alguna manera, la filosofía de la naturaleza y la filosofía del espíritu no son ciencia. O sea, solo en la ciencia de la lógica es posible ese acabamiento, por así decirlo, esa autotransparencia, ¿no? En la filosofía de la naturaleza y en la filosofía del espíritu siempre hay un resto, ¿no? Siempre hay un resto que podemos llamar naturaleza, entendido como eso que es de suyo inapresable, de manera completa para el concepto. Por lo tanto, creo que Hegel también estaría de acuerdo en que no es posible como tal, diría, una ciencia de la naturaleza. Debemos conformarnos con una filosofía tentativa, como he utilizado yo términos muy kantianos, ¿no? Regulativa, fin final, sabiendo que siempre hay un resto inasimilable y que el sistema queda abierto, queda desfondado por el lado de la naturaleza. Entonces, la diferencia quizás estaría en que Hölderlin incluso renuncia al proyecto de intentar esa filosofía de la naturaleza, porque la considera, pues, como tú decías, ¿no? Imposible, mientras que Hegel, sabiendo que está condenada a un fracaso en su pretensión de totalidad, sí que acomete esa tarea, ¿no? Y, por lo tanto, creo que son posturas que siendo muy parecidas, ese matiz las distancia, y por eso te agradezco mucho la pregunta, ¿no? Creo que es muy acertado lo que has señalado de completar, ¿eh? Eso es. Gracias, Valerio. No, gracias a ti. Pues mira, voy a lanzar la pregunta que viene de las redes sociales. ¿El amor de Hegel por Grecia solo se debió a la influencia de Hölderlin o también a otras causas? Gracias. Pues bueno, es una pregunta esta que da para mucho, ¿no? No la puedo contestar en su totalidad, evidentemente, ¿no? Es evidente que Hegel, mucho antes, ¿no?, de entrar en contacto con Hölderlin, mucho antes del Stift, tenía un gran amor y un conocimiento por Grecia, ¿no? Sin embargo, lo que sí me da pie a esta pregunta a contestar es algo que a veces no se ha tratado del todo, ¿no? Es decir, siempre se ha estudiado mucho Hegel y Grecia, ¿no? Grecia y Hegel, el interés de Hegel por Grecia, etcétera, etcétera. Y menos se ha estudiado, yo he intentado hacerlo de alguna manera como he podido, ¿no? Pero la educación de Hegel, cuando uno va a ver las clases que se le impartían, no solo en la Lateinische Schule, llamada así por una razón, la escuela latina, sino en el propio Gymnasium Illustre de Stuttgart, fue una educación fundamentalmente romana y fundamentalmente latina. Entre los libros que Hegel toma prestados de la biblioteca, de los que tenemos catálogo, o los que le regala el profesor Löffler, son casi todos clásicos latinos, ¿no? Y hay un escrito que yo considero bastante importante para, aparte de, digamos, de que Hegel estaba muy familiarizado con el latín, escribe 2 años de su diario enteramente en latín, expresa en muchas ocasiones su gran amor a Roma en esos años y no tanto a Grecia. Hay un ensayo, un excerpt, pero muy autónomo, creo que es del año, no recuerdo exactamente el año, pero es de la época de Stuttgart, que es sobre un texto gramático de Kistenmacher sobre los verbos deponentes y semideponentes griegos y latinos. Y ahí, de manera muy interesante y muy sorprendente y muy anti-heideggeriana, Hegel sostiene que el latín es un idioma mucho más filosófico que el griego. Y eso por la apertura de los romanos a otras civilizaciones, mientras que, según él, los griegos habrían estado más encerrados en su propia cultura, en su propio idioma, y por lo que él llama la actitud sagaz que impone al lector la lectura del latín, donde tiene que ir y volver sobre la proposición, invertir el lugar de sujeto y objeto y tal. Y yo alguna vez, viniéndome un poco arriba, acabé de llegar a Ana Carrasco, ayer hablábamos de la proposición especulativa y casi la lectura poética que a veces implica la lectura especulativa, yo a veces he fantaseado un poco que Hegel realmente montara los cimientos de su proposición especulativa y de esa actitud hermenéutica y activa que impone al sujeto leyendo latín. Es decir, leyendo un idioma que implica ese ir y volver, intercambiar sujeto, objeto, los casos, etc. Es decir, eso es una mera anécdota, ¿no? Pero lo que quiero decir es que Hegel, sin duda, conocía muy bien la cultura y el idioma griego,
Pero, sin duda, antes de conocer a Hölderlin, se puede decir que su preferencia por Roma, como atestiguan todos sus escritos por el Gymnasium, fue bastante incontestable, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que hay un trabajo ahí todavía por hacer para... ha sido muy estudiado Grecia y Hegel, creo que todavía queda bastante por hacer para estudiar la importancia de Roma en el joven Hegel, pero desde luego gracias a los usuarios de las redes sociales por la pregunta. Y no sé si tenemos quizá tiempo para una pregunta más. ¿No? Hay una más. Ah. ¿Podrías ahondar justamente en la última frase en la que mencionabas a Elysius como escrito político polémico? ¿En qué respecto entendemos esto? Bueno, me refiero, vamos a ver, al final de mi intervención lo que hago es hacer ver cómo para Hegel Dios vive en las gestas de los hombres, ¿no? Vive en la acción de la comunidad. Y esto es algo, aquí estamos hablando de una deidad pagana, ¿no? Es un Hegel pues, que viene de Berna, de su intento de fundar una nueva religión, etcétera, etcétera. Pero esta idea sigue de algún modo central en su pensamiento mucho tiempo después, cuando veremos en la filosofía de la religión y en la propia fenomenología, en cierto modo, que el momento crucial para Hegel del cristianismo no es ni el nacimiento ni la muerte de Cristo, sino es Pentecostés, es decir, ese momento en el que el Espíritu baja, se hace comunidad y es de algún modo el vínculo, el ir y venir, el tránsito, el amor que une a los miembros de la Gemeinde, de tal forma que después de Pentecostés ya no hay otro Dios fuera de la comunidad político-religiosa y por lo tanto la religión se convierte en política con ese interesante quiasmo entre final religioso del capítulo sexto, que es un capítulo político de la fenomenología, y final político del capítulo séptimo, que es un capítulo religioso. Lo que quiero decir es que yo sostengo que para Hegel, en cierta medida, al final, la comunidad, la Gemeinde, que es la culminación de la religión, tiene un significado bastante político, ¿no? Porque Dios vive en las acciones, en las gestas de esa comunidad. Y por lo tanto intentaba trazar la arqueología de esta concepción hegeliana justamente al final del Eusis, ¿no? ¿Y en qué sentido? Entonces está claro por qué es político, ¿no? Pero también por qué es polémico, porque evidentemente, como había dicho también antes, Hegel y Hölderlin, a partir de los años de Tubinga y en las cartas que se están mandando en este tiempo y que salieron ayer mucho, están criticando esa fe degenerada, como la llaman, esa superstición de filósofos como Storr, profesor en Tubinga, que están intentando reconducir el sistema kantiano, que ellos consideraban como destructor, como muy peligroso para los cimientos de la religión, lo están intentando camuflar de manera que sea compatible con la religión, ¿no? Hay una carta muy buena, no recuerdo si es de Schelling a Hegel, me parece que sí, donde dice, los teólogos intentan apagar las hogueras del fuego kantiano, pero al hacerlo se llevan también algunas chispas, algunas brasas con ellos, ¿no? Y eso es muy bueno porque cuando vuelven a sus casas, esas chispas quemarán todo, ¿no? O sea que Kant, en el fondo, por mucho que intentemos neutralizarlo, su potencia corrosiva, destructora, titánica, acabará de facto con la religión, ¿no? Entonces, contra todo, y pensemos en la religión en los límites de la mera razón de Kant, y no por nada un escrito censurado, ¿no? Porque al final, como sabéis, hay una deducción de los 3 poderes de Montesquieu a partir de los 4 rubros categoriales y una deducción casi de la necesidad de la revolución a partir de la estructura de esta religión racional, ¿no? O sea, que es un escrito, creo yo, muy revolucionario, bastante incendiario. Y esto había inflamado a los 3 de Tubinga, ¿no? Cuando los 3 de Tubinga en las cartas que se leían ayer, se despiden diciendo reino de Dios, que venga el reino de Dios, que no nos coja mano sobre mano, no sé qué. Esa expresión reino de Dios es una expresión que hace referencia al reino de Dios sobre la tierra, ¿no? Cuando dice Kant en esa famosa reflexión, que venga el reino de Dios sobre la tierra, tal es la destinación última del hombre, ¿no? Sobre esto también ha escrito Laura Anna Macor, que nos estará viendo por streaming en su magnífico libro sobre la Bestimmung des Menschen, que habló ayer. La destinación última del hombre es el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, llevar
el paraíso, la conciliación asintótica de felicidad y virtud, el Dios kantiano, el postulado, llevarlo a la política, a la revolución. Entonces yo creo que es polémico contra todos estos intentos de una religión inocua políticamente. Y bueno, y creo que, no sé si hay más preguntas, pero yo creo que puede ser un buen momento para pasar a la siguiente conferencia, que va a correr a cargo de Vicente Serrano. Hacemos una pausa de 2 minutos para así que subas y después pues empezamos, si os parece bien. Pues nada, gracias a todos. Gracias.